El agua, si quieres. Bueno, pues empiezo ya, ¿vale? Digo que, bueno, es que ricasco torcheagatik y más en una tarde como esta que nos ha venido de golpe y porrazo, ¿no? Bueno, nosotros, digo, desde Lunes Lilas nosotros hacemos todo el año trabajo por la igualdad y el feminismo y la prevención de la violencia machista, pero es verdad que en noviembre, en torno al 25, pues también intentamos hacer algo un poquito más. Estamos haciendo toda una serie de charlas que nosotras pensamos que sí tienen que ver con nuestros planteamientos también feministas. Es que si no... ¿Funciona o cuál es el problema? No, todavía no, pero confiamos. Bueno, que os decía que hemos hecho ya 2 anteriores y hoy es la tercera con Vicky Roussel, que ahora os la presento. Hoy la charla, habéis visto que es qué hacer ante la reacción machista contra el feminismo y todos los avances democráticos, toda la reacción que está habiendo y que creo que tenéis montones de ejemplos en estos momentos para ir viéndolas. Por cierto, ayer me comentaron una cosa que dije, ya lo que me faltaba por oír y que todo es posible, que en Estados Unidos hay un grupo ya con una cierta potencia de ultras, que están pidiendo que se quite el voto a las mujeres. Ya, os digo porque, claro, 50 años volveremos otra vez a tener que decir viva Clara Campoamor. Así que digo porque esta es la línea que llevan y de la que nosotras queremos hoy hablar de lo que nos supone, ¿no? Para el feminismo, para los avances en la igualdad y en general para los avances en derechos humanos y en la democracia. Bueno, pues Vicky Roussel Aguilar es jueza desde 1996, magistrada desde 2021, madre de 2 hijas... 2001. Ay, perdón, de 2001, sí, disculpad. Sí, perdón. Es madre de 2 hijas, se ha dedicado sobre todo a los derechos de las mujeres, la infancia, las personas migrantes y a luchar contra la corrupción. Fue diputada en el Congreso en 2015, dimitió en 2016 por un caso de lawfare o guerra sucia judicial. Consiguió que se condenara al juez corrupto, Salvador Alba, y fue elegida de nuevo diputada en 2019. En el Congreso fue elegida para la mesa de la Comisión Constitucional y Trabajo en las comisiones de Justicia, Pacto de Estado contra las violencia de género, Relaciones con Defensor del Pueblo, Calidad Democrática y contra la corrupción. Con el primer gobierno de coalición fue delegada del Gobierno contra la violencia de género desde el 30 de enero de 2020 hasta el 7 de diciembre de 2023, la he dicho bien, ¿eh? Y en enero de 2024 ya volvió a su puesto de carrera judicial en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que es donde viene y, como os podéis imaginar, venía con mucho calor, pero se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Bueno, por nuestra parte, recordaros, bueno, ahora mismo hay una concentración con el tema de feminicidios, por eso seguro que algunas compañeras se incorporan más tarde, pero nosotras no podíamos suspender esto. Y que deciros que otro acto que va a tener Lunes Lilas, además de la manifestación, acordaros el 25 a las 7 en la Plaza del Castillo, es una marcha contra la violencia de género que hacemos con el Ayuntamiento de Obanos, que es el 30 de marzo, ¿qué día tengo hoy yo? De noviembre, y que además es un memorial a Nagore Laffaz también. Y bueno, seguiremos haciendo cosas y por lo último, pues nosotras sí que le hacemos un regalo especial a Vicky y a todas las que vienen con nosotras en estos momentos, porque no nos olvidamos de Gaza ni de Palestina, y son unos pendientes hechos por una compañera que está aquí sentada, aquí mismo. Así que ya le dejo a ella para que empiece, a ver si hay suerte y conseguimos tener micrófono. Mientras funciona yo voy intentando gritar y ponerme pero claro, es para grabar, no para que se me oiga. Entonces me pongo de pie, porque si encima estoy más bajita es peor, ¿no? Te lo coloco para que te puedas mover libremente, por si quieres mover. Bueno, no, en principio no, pensaba hacer zumba hoy. Pero me he puesto unas notas y ahora no las veo, ¿vale? O sea, me he hecho un esquema para no enredarme, no para... Pero bueno, más o menos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, a Lunes Lilas por organizarlo y a todas las personas y a todas las mujeres feministas de Navarra, porque la verdad es que
A mí que me cuesta mucho salir de Las Palmas para venir a la península alrededor del 25N, aquí la verdad es que tengo que decir que vengo siempre con gusto porque para mí siempre habéis sido una referencia. Y bueno, venía pensando en estos días que yo creo que hay que empezar hablando de que estamos celebrando los 50 años de democracia, o por lo menos 50 años de la muerte de Franco, y que tenemos que ver, pero sobre todo hacer ver, porque nosotras ya lo vemos, que vivimos en un país que ha construido una transición por encima de los derechos de memoria democrática, sin verdad, justicia, reparación ni garantía no repetición para las personas demócratas, y desde luego por encima de los derechos de las mujeres, sobre todo de las violencias contra las mujeres. Y entonces estamos en una transición cimentada sobre barro, y con una constitución que no tiene madres y se le nota mucho. Pero yo vengo a defender que la igualdad ha demostrado que va a ser la piedra más sólida, el punto mejor de apoyo para una democracia, y por eso un vector global de todo el fascismo de ahora es el antifeminismo. Pueden ser más o menos religiosos, más o menos nacionalistas, pero todos son antifeministas. Y esto no es porque el feminismo sea el punto más débil de cada gobierno, de cada democracia, sino al revés. Yo creo que porque es el punto más fuerte de cada gobierno y cada democracia. Y si logran destruirlo, entonces hay mucha menos defensa o no hay defensa frente al autoritarismo. Yo, claro, no sé nunca el público a qué profesión se dedica o qué estudios tiene, entonces me vais a perdonar que yo, por de formación profesional, siempre hablo un poquito de derecho y de la Constitución para centrar, ¿vale? Entonces, permitidme una referencia como jurídica constitucional antes de entrar en las reacciones más materiales, más a pie de calle. Nuestro sistema actual, nuestra democracia, el artículo 1.1, o sea, el primerico de la Constitución española, dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que esto es precioso, que configura como valores fundamentales de su ordenamiento que propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad, justicia e igualdad, para la gente que estudiamos Derecho, e Historia también igual, Historia y Políticas, se corresponde con el Estado liberal, el Estado de Derecho y el Estado social, ¿no? Entonces, en el Estado liberal, aunque algunos digan que es la panacea y viva el mercado, evidentemente convive con toda naturalidad, con todas las injusticias y con la desigualdad, incluso se alimenta de ellas, ¿no? El Estado de Derecho, el de que la ley sea la que regule las relaciones sociales y también con el poder, es decir, no un rey arbitrario o un gobernante arbitrario, no hace falta que sea un rey como antes de la Revolución Francesa. El Estado de Derecho, hay una cierta confusión, no se ideó para que cumpliera la ciudadanía las leyes, eso ya pasa en los regímenes autoritarios, a ver si con Franco la gente que no cumplía la ley no pagaba con ello en sangre, ¿no? Sino que se inventó, se ideó para que cumpliera el derecho el propio Estado, las instituciones se sometieran a las leyes emanadas del pueblo. Y nosotras tenemos un Estado que muy a menudo, y sobre todo por épocas, no cumple su propio derecho. Es tremendo, pero es así. Ni cumplía su propia ley de memoria democrática, y si no, le dan presupuesto cero a las leyes, que puedes decir que las cumples, pero no es verdad, ni ha cumplido nunca todos los poderes del Estado con las leyes feministas, ¿no? Y no solo no cumple su propio derecho cuando se corrompe, que hoy lamentablemente creo que estamos todas pendientes también de algún caso de corrupción muy grave de por aquí, sino también cuando no solo hay corrupciones que se vean, sino también cuando hay gente que lo corrompe desde dentro. Es decir, esto es más sutil, no son los golpes de Estado de antes, es cuando te haces con el poder legítimamente, pero incumples las constituciones, te haces desde dentro como apoyado por los poderes salvajes, que son los poderes no democráticos, formalmente cumples las normas y son esas figuras que desde dentro van deconstituyendo el Estado.
En Europa teníamos el ejemplo hace ya años de Berlusconi y ahora en Estados Unidos tenemos a Trump. Ambos procedentes de los poderes económicos, incluso del poder mediático específicamente, de los medios de comunicación, ambos corruptos y ambos no solo machistas, sino específicamente depredadores sexuales. Quiero decir, no solo machistas, sino militantes en las violencias machistas, especialmente con mujeres muy jóvenes, incluso menores de edad. Y luego está el Estado social. El Estado social es el que añade la igualdad. La igualdad, que son los derechos humanos, que o son universales, es decir, iguales para todos, o no son nada, no son derechos humanos. Y ahí es donde aprendemos, sobre todo tras los fascismos, tras la Segunda Guerra Mundial, incluido el franquismo, que duró desgraciadamente bastante más, que puede haber un sistema con elecciones, con separación de poderes más o menos formal, con leyes, con una justicia, pero incluso con derecho al voto, más o menos universal, siempre femenino el último. Pero pueden ser leyes injustas, pueden ser leyes discriminatorias, incluso pueden ser leyes genocidas. Todo el mundo dice ahora, no, es que Hitler ganó las elecciones, sí, cariño, pero es que después los juicios de Nuremberg precisamente fueron como un acuerdo civilizatorio de, oye, no se trata solo de cumplir la ley, hay que cumplir los derechos humanos porque hay algo que está por encima de la ley. Y en nuestro sistema es pues que los poderes públicos tenemos la obligación de remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, que eso es lo que dice el artículo 9 de nuestra Constitución. Bueno, echado este primer rollo, que es que me resulta muy importante para que la gente, igual que a la gente que les sobra, pues perdonadme, pero a la gente que no les sobre me parece importante saber que lo que es democracia es derechos fundamentales, que todo lo demás, si no es de derechos humanos y libertades en igualdad, no se puede llamar democracia, aunque lo llames así. Vamos a defender más a lo cotidiano. Se ha escrito ya bastante sobre la reacción machista contra el feminismo, que no es culpa del feminismo, oigan, que demasiado lejos ha ido el fascismo, no el feminismo, todavía no ha ido demasiado lejos, ¿no? En 1991, que yo pensé que había sido más tarde, pero lo tuve que mirar, y fue en 1991, Susan Faludi escribió Backlash, que es como latigazo de reacción o una cosa así, que precisamente en el Estado español se ha subtitulado La reacción ultra contra el avance del feminismo, aunque fundamentalmente lo cuenta de Estados Unidos. Claro, ella lo sitúa los avances de los 70 y una reacción brutal en los 80 y en la época de Ronald Reagan, con todos los medios hablando del descontento de las mujeres trabajadoras, de su malestar psíquico, su infertilidad y sus dificultades para encontrar pareja, todo culpa del feminismo. En España, en el Estado español, a mí me interesa muchísimo y recomiendo muchísimo, si lo podéis leer, a Nerea Barjola, que en 2018 publica un pedazo de tesis que se llama Microfísica sexista del poder, ahí se pasó un poco igual, pero era el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Y ella defiende, y estoy muy de acuerdo en que demuestra, y con prólogo de Silvia Federici, demuestra que el terror sexual es la respuesta a los avances del feminismo. Os lo voy a recordar, sobre todo a las más jóvenes, yo creo que las que teníamos 20 en el 92 recordamos perfectamente el caso Alcácer, 3 adolescentes que sufrieron una desaparición forzada y torturas sexuales. Después la nueva generación ha visto la serie de Netflix sobre el caso Alcácer y les ha vuelto a impresionar mucho, porque el caso Alcácer se transformó, no habló apenas de violencias machistas sistémicas, de en qué consiste la violencia sexual, que no es una cuestión de deseo sexual, es una cuestión de poder. Y por eso, cuando haces un estudio sobre qué llevaban puesto las víctimas, o eres jueza de guardia, como he sido yo durante más de 20 años, has visto más pijamas infantiles que tangas rojos, y porque no es una cuestión de deseo sexual, es una cuestión
de poder y has visto violación de ancianas. Bueno, pues el crimen de Alcácer no analizó la violencia machista en España en los 90, después de una buena época feminista en la transición y en los 80 y en los primeros 90, sino que se transformó en un relato de terror y culpabilización a las jóvenes con toda claridad, aterrorizando, castigando a las mujeres que se apartaban del entorno doméstico, a lo que se añadió un poco como profecía autocumplida, que nos diseccionaron día a día las torturas sexuales y lo que les habían hecho a sus cuerpos en pantalla, en prime time, con televisiones y periódicos, pero sobre todo televisiones, sin importar nada el sufrimiento de las familias y de sus amigas, ¿no? Y a esto se añadió además otro clásico del no comprender las violencias machistas y el terror sexual, que es la patologización psiquiátrica, sobre todo, de los autores, ¿no? A los agresores algo les pasaban cosas, no era nunca por machismo, y entonces se despojaba a las violencias machistas, en especial a la sexual, de su carácter sistémico. Desde luego no se analizó nada el sistema económico, que el miedo de las mujeres a la violencia sexual es muy funcional a la explotación del trabajo de las mujeres y sobre todo a que no ocupemos los espacios públicos tradicionalmente ocupados por los hombres, y desde luego el análisis no alcanzó a los medios de comunicación, que en tiempos como los actuales, de más conexión digital que conexión personal o que por conexión presencial, cada vez nos dan más que información, sobre todo interpretación de la realidad o de su mundo, que muchas veces ya no es tan real, y que han tenido mucha complicidad en el sexismo institucional, muchísima complicidad, los medios de comunicación. Nerea Barjola pone la perspectiva desde el pensamiento de Foucault sobre la verdad y el poder, ¿no? Foucault decía: no hay ejercicio de poder posible sin una cierta creación o economía de los discursos de una verdad que funciona. Entonces hablamos de discursos que crean verdad y poder desde la construcción de la verdad, ¿no? Y esto ayuda mucho a percibir con mucha nitidez la construcción del peligro sexual y del terror sexual desde pequeñitas como una clara maniobra social. Esto no es nuevo. Federici en el prólogo dice que es como la caza, como una nueva caza de brujas, y recuerda que en la literatura inglesa de los periodos isabelino y jacobino fue brutal todo el tema del castigo a la insubordinación de las mujeres contra la autoridad patriarcal. Y Nerea justo también menciona a Jack el Destripador como el gran mito del hombre desconocido que atacaba en Londres por la noche, citando a Judith Balkovich y sus narraciones sobre peligro sexual en el Londres victoriano, pero lo enlaza, esto claro fue un siglo antes de Alcácer, en 1888, y lo enlaza con que el Londres de ese final de siglo XIX fue un momento histórico en que las mujeres de clase media empezaron a ocupar los espacios públicos y también a hablar públicamente de sexo o de pasión. Y entonces los crímenes contra mujeres prostituidas de Jack el Destripador eran de nuevo un disciplinamiento, un aleccionamiento contra el traspasar el espacio privado al público, ¿no? Era muy claro el mensaje de que la violación y el asesinato eran el precio que había que pagar por estar de noche, aunque salieras de una reunión o salieras de un club de literatura, ¿no? Y es ese antecedente del tú te lo has buscado, ¿no? O del algo habrás hecho de la policía franquista cuando una mujer se acercaba a denunciar violencia de género. Entonces también Alcácer y todo ese tratamiento mediático disciplinador se sitúa en un momento de lucha feminista y de logros de esos 80 que os mencionaba antes. El feminismo de la transición, bueno, pues primero se dio cuenta de que sus compañeros, en fin, su lucha no eran exactamente las mismas, que siempre postergaban las de las mujeres, que a la época del destape en España la llamaron liberación sexual, porque claramente era la de ellos, porque tú me contarás que tenía esto de liberación sexual de las mujeres, y como explican muchas compañeras de esa época, querían cambios legislativos e institucionales con nuevos derechos, sobre todo el derecho a
al propio cuerpo y a la libertad sexual y a la libertad de decidir sobre la maternidad, que es que a las mujeres más jóvenes y a los hombres más jóvenes les cuesta creer que no hubiera acceso al divorcio hasta el 81, a los anticonceptivos, que fueran delito, que por supuesto lo fueran el aborto y el adulterio, pero no la violencia de género. De hecho, es más, el Código Penal franquista permitía, porque eximía de pena, al padre o al marido que encontrara a la mujer yaciendo en la cama con su amante, la mataba, y eso no tenía pena, porque jurídicamente era de su propiedad, y estaba vengando algo que no era su vida y no era su libertad, era la honra de él, la propiedad de él. Esto es muy importante, pero es que estuvo vigente hasta marzo de 1963. Quiero decir, que a los jóvenes os parecerá, pero a algunas ya estábamos por nacer, nacidas, o en fin, sobre todo que en una cultura jurídica es mucho más fácil cambiar una ley que cambiar una cultura, que eso va muy poco a poco y eso explica muchas cosas que pasan en la interpretación de las leyes en este país. Que hasta 1989, en este país los delitos de violación, o bueno, el de entonces de abusos deshonestos, no eran contra la libertad sexual, eran contra la honestidad de las mujeres. Y esto encerraba una gran trampa que todavía hoy colea. Si el bien jurídico que protegen las leyes no es mi libertad sexual, es mi honestidad, y a mí me agreden sexualmente, es muy fácil decir, bueno, si desaparece la honestidad, desaparece el delito, así que vamos a juzgarla a ella, no al agresor, a ella, porque si no era honesta, si era una mujer que había tenido varias parejas y no estaba casada y no era una madre de familia de clase burguesa y una señora bien, le podías quitar la honestidad y le quitabas el delito a él. Y eso, el juzgarla a ella en vez de a él, es algo que todavía pervive en nuestra cultura jurídica. O sea, es injustísimo generalizar. Somos muchas juezas feministas, muchas nacidas y criadas ya, criadas ya en democracia, pero es que esto forma parte de nuestra cultura jurídica, es innegable porque sigue pasando, ¿no? Entonces, en la década de los 80 hubo en este país sentencias que indignaron mucho a las feministas, incluso a una parte de la sociedad que no se identificaba con el feminismo. Quizá la más famosa era la de la minifalda, la Audiencia Provincial de Lleida, que dijo que una empleada había provocado al jefe que había abusado de ella porque va a minifalda, y ese 8M, el feminismo de este país salió en minifalda, el 8M, porque era importante reivindicar, y esto forma parte, yo creo, de la respuesta que hay que mostrar ante el terror sexual, que es reapropiarte de él y darle la vuelta. Esta fue una sentencia condenatoria, pero poco, absolutorias, porque ella se había montado en un coche, porque ella había bebido, porque estaba sola, de esas, ahí mogollón. Tampoco os voy a dar la tarde con sentencias y cosas jurídicas. Sí que hay que hacer una referencia a esta tierra, porque en 1983 se organizaron aquí en Navarra las primeras jornadas contra la violencia sexual y se decía ya ninguna violación sin respuesta y basta de culpabilización de las víctimas. Hubo un artículo en el Diario de Navarra de una psicóloga que decía que el perfil de las violadas eran solteras y separadas. Y entonces, claro, las feministas de la Coordinadora Feminista de Navarra daban el clavo del poder, no del deseo sexual, cuando dijo, pues el mensaje es claro, mujer, cásate, que ten dueño, porque si no tienes dueño eres de todos, pero si tienes dueño, por lo visto estás libre de ser violada, cosa que es absolutamente, bulo ridículo, ¿no? Pero tenían razón en lo de tener dueño. Pero es verdad que después el relato del peligro, el relato de Alcácer fue un muro de contención contra la libertad sexual de las mujeres que duró mucho tiempo y que que reiteradamente se repite cada vez que hay un avance en libertades de las mujeres. Y esto, si lo veis con esta perspectiva, con estas gafas, es muy fácil de observar por ahí fuera, pero sobre todo es muy importante observarlo aquí dentro, ¿no? En resumen, que las representaciones sobre el terror sexual son un proyecto político, que
que es una respuesta a los avances y la resistencia político-feminista de las mujeres. Por supuesto que hemos avanzado, y aquí de nuevo hubo un hito que sale de aquí, lamentablemente, pero en 2016, pero salimos a la calle ante la reacción inicial de culpabilización de la víctima de la manada de los Sanfermines. En Yo sí te creo, hermana, sí puso el feminismo el acento ahí, el discurso feminista frente al terror sexual, no como en Alcácer, y no es abuso, es violación, fue la sentencia del Supremo en 5 palabras, que al final admitió intimidación ambiental porque la ley exigía violencia o intimidación, de modo que para las juristas es que estaba muy claro, y para todo el mundo yo creo, que si te rodean 5 hombres en un portal y te piden el bolso, hay una intimidación, que tú no saliste de casa para regalarles el bolso, ni con ganas de dar bolso, ni con ganas de volver sin bolso a tu casa. Pero precisamente si es libertad sexual de las mujeres, nos cuesta mucho más, digo, al mundo del derecho, apreciar intimidación. Es curioso porque del mismo año hubo una manada, la manada de Manresa, que yo creo que es menos conocida, que fueron 5 hombres penetrando por turnos a una niña, a una menor de 14 años, que no podía decir ni sí, ni no, ni nada, porque estaba inconsciente por alcohol y drogas, y entonces no fue agresión, fue abuso, fue al revés. Y había un 6º hombre masturbándose, viendo lo que hacían los demás, y a este lo absuelven, a los demás los condenan por abuso, no por agresión, porque ella no dijo no, ¿vale? Pero a este lo absuelven, no solo por no hacer nada para evitarlo, ni siquiera por un delito que es la omisión del deber de denunciar o de socorrer a una persona, socorrer o denunciar. Y ahí el tribunal, ¿qué es lo que dice? Que con 5 cometiendo un abuso sexual, la intimidación que sintió este hombre, que se estaba masturbando, ¿cómo iba a reaccionar frente a estos 5? O sea, que la medida de la intimidación de los hombres, al final, eres más comprensivo, la justicia es más comprensiva con esa intimidación, porque le costó a C llegar al Tribunal Supremo para que le reconocieran la intimidación, y sin embargo a este tipejo, a la primera, le reconocemos que hay un ambiente ahí que cómo va a ser exigible que un ser humano salga de ahí y haga lo que tiene que hacer y lo que crees que cualquiera habría hecho, ¿no? Espera, que me voy. Es que contando estas sentencias se me va la pinza, perdón. De ahí llegamos claramente desde la manada de Pamplona y desde estas sentencias a la ley solo sí es sí. La ley solo sí es sí significa libertad sexual por primera vez entre iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos que pasar por el no es no, ¿eh? No renegamos en absoluto porque ahí estuvimos con el no es no. Pero cuando tú educas a los hombres, a los chicos, diciendo, tú prácticamente tienes el deber, bueno, tienes el derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres y si no, pues insiste, porque tú has nacido con ese derecho. Y educas a las niñas y a las mujeres con la obligación, el deber de decir no, de resistirte, de ponerte en tu sitio, de todo lo que nos decían las abuelas. Estás creando a un 50% de la población con un derecho y al otro 50% con una obligación. Evidentemente no es un derecho entre iguales, es entre desiguales. Cuando es solo sí es sí, cuando es solo el consentimiento mutuo, es una relación sexual consentida y si no es consentida esa agresión, sí es entre iguales. Tu derecho y tu deber valen lo mismo, tu sí y mi sí valen exactamente igual. Entonces, resulta que la esencia de la violación ya no es la violencia o la intimidación, la violencia física, las heridas, sino la falta de consentimiento, que en el fondo no es más que la expresión de una forma extrema de poder, que es demostrar quién manda aquí, que tu consentimiento no vale lo mismo que el mío. Bueno, pues entonces es que ya estás cometiendo una agresión sin necesidad de que me causes heridas, que es que en este país se han demostrado las violaciones con heridas, con cicatrices, y cuantos menos signos vitales tiene una mujer, más creíble es. Hagan la prueba. Digan en cualquier círculo, ha habido otro caso de violencia machista en Pamplona, todo el mundo, ¡wow! ¡Fua! ¡Qué horror! Porque la piensan muerta muchas veces. Decida a continuación, está viva y denunciando. Veréis cómo conforme le sube el pulso y los signos vitales, le baja la credibilidad. O sea, cuanta más herida y más muerta
Y al revés, cuanto más libre, menos te creen. Y ese es, o sea, culturalmente, que es mucho más difícil de romper que una ley, ese es el sistema. La reacción política, social, pero sobre todo judicial, frente a la ley de solo sí es sí, también tiene ciertos rasgos de demostrar quién manda aquí. Las chicas que hacen leyes feministas o la justicia con las togas y las viejas sentencias. Estamos hablando en realidad de una minoría, no solo de una minoría de jueces, sino sobre todo, bueno, que nos han engañado en los números, lo tenemos claro, ojalá dentro de poco ya podamos demostrarlo, no llegó al 1,5%, se fueron a revisar condenas de hasta 2005, la ley es de 2022, revisaron condenas hasta 2005, desde 2005 ha habido 54.000 condenas por agresión a delincuentes sexuales, se revisaron un 1,25%, pero sobre todo, la parte de la ley, nos pasó lo mismo con la de género, que interesaba a la reacción judicial, era la parte penal. Y la parte penal pudo beneficiar a un 1,25% de los agresores, pero benefició sobre todo al 99% de las mujeres. Porque la parte integral son los servicios, los centros de crisis, un montón de artículos que sí protegían, porque a nosotras no nos protegen la seguridad que te venden las derechas, de tirar la llave, de más pena, nos protegen los derechos, eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Seguro que luego va a haber preguntas sobre esto, así que paso un poco más rápido. De hecho, no es un tema que pueda abordar hoy en profundidad, pero a mí me preocupa mucho la hipertrofia, la hiperextensión del menos democrático de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. O sea, es al que yo pertenezco, pero se va expandiendo y va adquiriendo cada vez más poder y es el menos democrático, sobre todo en tiempos de amenaza de vuelta al autoritarismo. Amenaza de vuelta de ser mayoría en las instituciones, porque ya están aquí. Y si son mayoría en las instituciones democráticas, dejarán de ser democráticas, porque ya hemos quedado en que la esencia de la democracia es cumplir y garantizar los derechos fundamentales. Entonces, la gran paradoja de la solución de la derecha y la ultraderecha de más policía y penas más graves, la gran paradoja es que esto es lo de siempre. Jamás nos ha protegido frente a la violencia sexual, y encerrar a alguien y tirar la llave es no solo exactamente lo de siempre, sino que además no solo aísla al agresor, también aísla a la víctima y hace que vaya al juicio ella contra él y normalmente en desigualdad de condiciones. Es una gran paradoja porque dicen que te protegen con esto porque saben que es absolutamente disfuncional, que no ha funcionado en siglos y no va a funcionar ahora. Es como si te diera la respuesta cuando ya hemos cambiado la pregunta, que no es qué hacemos con ellos, es qué hacemos con la violencia sexual, qué hacemos con nosotras, con todas las supervivientes, qué pasa con la reparación. Y es curioso porque siguen respondiendo a una violación, lo que las feministas juristas llamamos la violación genuina, que no existe, o sea, quiero decir que existe, pero no es la mayoría de las violaciones. ¿Todavía educamos a las niñas diciéndoles ten cuidado, no vayas por sitios oscuros con desconocidos, por descampados? Porque la macroencuesta de violencia de género, que la estamos haciendo ya desde, la primera fue de 2015, nos dice que esas mujeres residentes en España mayores de 16 años, nos dice que el 85% de las violaciones eran hombres conocidos de la mujer, solo el 15% eran desconocidos. Y el 60% de las violaciones son en casa de la mujer, en casa del agresor o en otra casa, pero en casa. Y no educamos diciendo ten cuidado en casa con los conocidos. Seguimos diciendo, pero es más, la ultraderecha le añade ten cuidado con los extranjeros. Extranjero que viene de extraño, es la misma raíz, ¿no? ¿Cómo que los extraños? Si las violencias machistas y el machismo hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura católica y romana y tal, e incluso jurídica, ¿no? Es decir, que extranjero, eso es la misma patologización que ayuda mucho a la cultura de la violación, porque eso sí, cuando luego es
un tenor, un futbolista, un actor, hasta un político, supuestamente incluso progresista, venga aplausos y venga que si somos que si los estamos, ¿cómo se dice?, linchando, que si la cancelación es a las mujeres que denuncian y que se atreven a romper el silencio. Si podéis, hay un estudio de CIMA de las mujeres del cine que se han atrevido a hacer. El primer estudio justo ha sido por Nerea Barjola y Bárbara Tardón, dos compañeras feministas, sobre el sector audiovisual, que tela, porque reproduce o aún más, va más allá en los números que hay en la sociedad, pero demuestra con toda claridad que a quienes cancelan profesionalmente es a las que se han atrevido hasta ahora a romper ese silencio, que muchas veces no son actrices famosas, que quizá tienen más delito en callar, pero bueno, no vamos a echarles la culpa a ellas. Es que en este país ha habido muchos ejemplos que lo han tenido periodistas, que lo han comprobado y que luego no se ha publicado de ellos. Pero muchas veces es la sastra, la maquilladora, mujeres que están en un espacio pequeño con hombres poderosos del cine que las que han dejado de trabajar al final en el sector han sido ellas, ¿no? Es un estudio muy, muy interesante. ¿Y qué hacer frente a este recurrente relato del terror sexual que quiere que no solo nosotras, sino nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas sigan teniendo miedo al espacio público? Pues efectivamente reapropiarnos de los relatos. Para mí la única receta es más feminismo. Sobre los relatos del terror sexual, sobre las muertes en la fábrica textil Cotton de Nueva York, celebramos el 8M, sobre la tortura y muerte de las hermanas Mirabal por parte del dictador Trujillo en República Dominicana, celebramos el 25N y le damos la vuelta a esos relatos de terror sexual para convertirlos en más feminismo. Por supuesto, siempre con la genealogía de las predecesoras y de las ancestras, aprendiendo lo que hay, pero dándole la vuelta. Esta reacción que sucedió con la ley de solo sí es sí, había sucedido ya, pero cada vez tenemos más memoria de pez, también porque los medios nos llevan muchas veces ahí, en 2004 con la ley de violencia de género. Hubo 187 cuestiones de inconstitucionalidad, que son las que plantea el Poder Judicial frente a una ley que tiene que aplicar, deja inaplicada la ley. O sea, 187 casos de mujeres que se tuvieron que esperar hasta 2008 a que el Tribunal Constitucional dijera si era constitucional o no eso de los juzgados especializados y que fuera una violencia sistémica y si no era una discriminación contra él. En fin, todo esto lo planteaban jueces españoles en los juzgados. Hubo un incremento a partir de 2004, bueno, entró en vigor en 2005, del 158% de sobreseimientos de archivos, de malos tratos que no se creían, de violencia de género que quedó archivada en la papelera. Y pasó lo mismo en cuanto a quién manda aquí y qué parte de la ley se conoce y se cumple, que era la penal, las órdenes de alejamiento, los hombres detenidos, etcétera. Pero el PSOE reaccionó de una manera distinta. En 2022, la verdad, se echó atrás y admitió una reforma de la ley de solo sí es sí, pues con el Partido Popular, que no sé por qué pensaron que podía ser una reforma de una ley feminista cuando se han opuesto absolutamente a todos los avances. Pero en 2004 había hecho lo contrario. Frente a ese ataque dijo más medios sociales, más recursos especializados, más en las comunidades autónomas, más en los ayuntamientos, más psicólogas especializadas, más conocimiento, más prevención de la violencia de género, que creo que es lo que teníamos que haber hecho en 2022 con la violencia sexual. La parte de la ley que no se conoce, no os voy a contar entera porque vais a empezar a abandonar la sala, pero el artículo 48 de esa ley, que las que lo hemos escrito no lo hemos visto publicado en ningún lado, dice que el sistema público de salud, en un Estado que te cree, lo del Estado que te cree no lo dice la ley, solo digo yo, el sistema público de salud ante una agresión sexual tiene la obligación, o con forense, o si no llega inmediatamente, sin él, de recogerte todas las muestras, evidencias e incluso imágenes
de tu agresión sexual, aunque tú no denuncies en ese momento. Porque tú en ese momento no estás en condiciones de tomar esa decisión, porque siempre se ha supeditado a que tú tomaras esa decisión, porque estás en shock o estás bajo los efectos de sustancias o de lo que sea, sobre todo seguro que estás traumatizada en ese momento y no tienes que tomar la decisión. Si el Estado te recoge todas las muestras, las conserva, hace bien la cadena de custodia y las manda al Instituto de Medicina Legal, cuando tú denuncies, porque a ver, si el semen de mamut lleva congelado trillones de años, pueden perfectamente conservarse, eso está afortunadamente muy estudiado. Cuando tú decidas poner esa denuncia, no vas a ir sola a juicio tu versión contra la suya, vas a tener pruebas objetivas y vas a tener un ADN, porque luego lo que nos está pasando es que sobre todo las jóvenes nos están dando una lección, sobre todo a algunas que llevamos 20 años en los juzgados, de que ellas mismas investigan su propia violencia sexual y al cabo del tiempo lo que a nosotras nos suena más, que es volver a pasar por allí, algo que te trae un recuerdo, un olor, un sonido, una imagen, de repente un flash que te llega y dices, ya sé, ya, pues hija, ya es tarde, porque no tienes las pruebas, porque no tal, bueno, pues eso ya no pasa, pero las jóvenes incluso es que te reconstruyen todo entre su geolocalización, su TikTok, las capturas, que te fuiste con no sé quién a las canchas, que después no volviste, que es que ellas te lo investigan, tardan unos días y te completan la historia, muchas veces muy bien completada. ¿Cómo les vas a decir ahí? Pues ya no lo tienes. Bueno, pues en ese momento, eso es lo que, no me quiero enrollar más, lo que dice el 48, también dice centros de crisis obligatorios por provincia. Aquí tenéis uno bien majo, la verdad. Un centro de atención integral, psicológica, social, jurídica, sanitaria no, que esto en los países anglosajones incluye la atención sanitaria, porque aquí afortunadamente todavía tenemos un sistema público de salud del que estar orgullosas, pero de ahí sale una mujer formada e informada y empoderada para si quiere poner una denuncia, y si no va a entrar en el ciclo de la atención, que es una puerta también de salida de las violencias sexuales, y además valen para violencias antiguas. Centros de crisis no quiere decir de urgencia, quiere decir que donde no puedes ir a la justicia porque es algo de hace mucho tiempo, que yo conozco a muchas mujeres que han revelado la violencia sexual sufrida de niñas cuando ha muerto el agresor. Pues porque, lo explica muy bien Fallarás también, que sufrió violencia sexual de niña, porque si tú dices, mi padre es un agresor, estás llamando a tu madre mujer o viuda de un agresor, y estás llamando a tu hermana hija de un agresor, y las mujeres nos hacemos cargo del entorno y de no hacer más daño del necesario hasta ese punto. Pero no solo en familia, quiero decir, hay, como siempre es un espacio de poder, hay muchas, esto pasa mucho. Y en esa ley también hay una estrategia estatal contra las violencias machistas, que no es como el pacto de Estado, que está muy bien que haya pactos de Estado, pero es que pones 400 no sé cuántas medidas y no le atribuyes la medida a nadie. Aquí si vamos a repartir trabajo, hay que repartir las competencias, las responsabilidades y el presupuesto, y eso es lo que hace la estrategia estatal, que además fue participada por todas las entidades feministas, bueno, todas, es decir, una representación de las que se ocupaban de violencia institucional, de violencia vicaria, las madres protectoras, las que se ocupaban sobre todo de violencia sexual, en fin, y todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso el Poder Judicial. Y por último, también tenemos, porque es muy colectiva, esperanza en espacios que no son los tradicionales de solo la denuncia, que son espacios que creamos. Estuvo hace una semana exacta Cristina Fallarás, supongo que estuvisteis, supongo que os habló de La Nuestra. La Nuestra es un proyecto maravilloso de una red que va a ser nuestra, que no depende de los criptobros, ni de los dueños de Silicon Valley, ni de Elon Musk, ni de Mark Zuckerberg, porque relatarnos es no solo la manera más originaria de romper el silencio y salir de las violencias, sino también todavía hoy la más revolucionaria, porque se nota en lo que fastidia. Claro, fastidia no a todos los hombres, sino a los agresores machistas. Relatarnos y abrir todas las puertas de salida de la violencia, porque juntas y cada vez más fuertes y reapropiándonos de todo ese terror sexual que quieren que transmitamos de generación en generación, y que estamos dispuestas desde hace ya tiempo, pero desde luego desde ahora, a cortar. Porque insisto en que demasiado lejos ha ido el fascismo, no el feminismo. Muchas gracias.